Pasada, estuvimos comenzando a ver algunas cuestiones de lo que es el llamado diseño curricular y que el diseño curricular es en sí, pues la base o la estructura o estaríamos diciendo la descripción o el mantenimiento o todo lo que debe de integrar el principal instrumento que nosotros necesitamos para lo que sería desarrollar, ejercer o de alguna forma aplicar los conocimientos que ustedes han estado aprendiendo sobre la educación. Y que bueno, pues en cualquier lugar, en cualquier institución, cualquier oficina que tenga que ver con esta actividad, tenemos que hacer no solamente una planeación, no solamente una organización, sino que incluso tenemos que diseñar o tenemos que construir cuestiones que a la mejor deben de ser ajustables o reales para cada institución para la que nosotros podamos elaborar. A grandes rasgos, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar viendo parte de ello, porque el sábado les dejé una serie de preguntas muy sencillas, muy sencillas. No sé si por ahí ya te las habrán comentado. ¿No te las han comentado las preguntas que les dejé? Sí, me dijo el maestro Iván, pero como que no hubo tiempo de él mandarme esa información. Sí, Ok. Entonces, si muy se bien. me hizo fácil, pues, presentarlo en pantalla por escrito, porque luego les pronunciaba yo las palabras y de repente, o las preguntas, y como que de repente le cambiaban algo y ya nos cambiaba el sentido. Bueno, estaríamos de alguna forma nosotros viendo, pues obviamente, como decía yo, la continuidad de la sesión pasada. Y entonces yo quisiera que en este caso agregáramos lo siguiente. Mira, dice número 1, objetivos de bloque de iniciación. Cuando nosotros estamos hablando de los objetivos de bloque de iniciación, Alicia, es porque las otras preguntas, entre ellas es cuál es el perfil que nosotros tenemos, cuáles son las competencias como nosotros podemos manejar, ¿no? Y esta de los objetivos de bloque nos va a ir complementando las otras 5 o 6 preguntas anteriores, nos las va a completar, porque ya estamos hablando nosotros qué es lo que queremos o lo que vamos a hacer. ¿Con qué? Con el llamado diseño curricular. Y recordemos que el diseño curricular no es más que la estructuración o la construcción o la forma de cómo vamos a echar a funcionar la actividad educativa. Y que la actividad educativa, bueno, pues la podemos limitar como la podemos ampliar, ¿no? Entonces, hablar del objetivo de bloque de iniciación, uno de los ejemplos sería el siguiente. El día de hoy, eh, yo les dije a los compañeros que quienes pudieran irse incorporando, que lo hicieran sin ningún problema, porque yo no tengo ninguna intención de afectarlos. Al contrario, tengo la intención de facilitarles parte del proceso de estas sesiones de la maestría. ¿Cuál es, ¿Cuál es la intención o cuál es el objetivo de facilitarles los procesos de esta maestría con la enseñanza? Bueno, que cada uno tiene que ir trabajando a su ritmo, pero sin excedernos, pero tampoco sin bajar ese ritmo. Claro. Entonces, esto nos dice que yo tengo que poner qué es lo que necesito o qué es lo que busco o qué es lo que estoy proyectando justo cuando les pido que se incorporen, por ejemplo, a la sesión. Es decir, que ustedes vayan agregando información o que vayan incrementando la forma de cómo ir haciendo un diseño. Y este diseño nosotros le vamos a llamar curricular. ¿Y qué es el diseño curricular? Una vez más, lo reitero. Todos, cuando fuimos a la escuela, se le llama, se le llama planeación, se le llama descripción o se le llama programa o plan de estudios. Pero el plan de estudios, por supuesto que está algo antes y está algo después. El antes es por qué se construyó ese plan de estudios. Es el que se necesita para los diferentes niveles o para el nivel que nosotros seamos parte de ello, llámese primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en este caso, posgrados. Entonces, si es funcional y lo que se busca
lo estamos haciendo dentro de este plan de estudios, esto es parte de un objetivo de bloque de iniciación, porque estamos buscando que se cumpla. Pero si lo que nosotros hicimos o lo que nosotros tenemos en ese plan de estudios y pensamos que va a funcionar, pero entonces no está funcionando, entonces el objetivo de bloque de iniciación no está funcionando porque debemos delimitarlo. ¿Hasta dónde lo debemos delimitar? Vamos a decir lo que estamos hablando del diseño curricular. El diseño curricular, lo primero que yo necesito es que todos ustedes tengan una idea generalizada. De esta idea generalizada podemos pasar a una idea específica y de esta idea específica, entonces yo tengo que desarrollar esa parte ideal. Esto lo podemos comparar en el buen sentido de la palabra con la llamada tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis no es más que el planteamiento de un problema que se supone que en teoría el problema como tal es ese. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues lo tendremos que explicar durante todo el desarrollo de la tesis, cómo vamos a resolver este problema. Entonces la tesis se comprende o se acompaña de planteamiento del problema, marco jurídico histórico, marco referencial, pero también nosotros tenemos que hablar de qué tipo de investigación es, y no solamente es la investigación, cuáles son los objetivos, cuál es de alguna forma la llamada fuente de información o bibliográfica que vamos a utilizar para esa tesis, pero cuando nosotros hablamos de una tesis es porque tenemos la información previa a ello. O sea, no vamos a inventarla nosotros porque entonces estaríamos hablando de un vacío. Entonces, esta forma de comparar es algo que tiene en común el diseño curricular. No sé si me doy a entender o ya te enredé, Alicia. No, no, va bien. Entonces, Bien. por eso es que estamos hablando del objetivo de bloque de iniciación. Entonces, el objetivo de bloque de iniciación es el presente diseño curricular, es con el fin de que los resultados se tengan a plazo inmediato. Entre ellos, que el conocimiento general que adquieren los alumnos lo puedan poner en práctica y que esto les facilite el proceso de ingresar al siguiente nivel educativo. Este sería otro de los ejemplos. Y entonces, si nosotros ya llenamos esta pregunta, vamos a pasar a lo que se llama tipo de contenidos. ¿Por qué tipo de contenidos? Bueno, de manera sencilla vamos a hablar de tres de ellos. Y los contenidos, una vez más, tiene que ver con el objetivo del bloque de iniciación, pero también tiene que ver con todo el diseño curricular que nosotros estaríamos armando. Entonces, el primer contenido es procedimental. Entre paréntesis tiene algo que se le llama interpretación, realización y utilización. Yo creo que esto es claro, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Del contenido procedimental, interpretación, realización y utilización. Lo que yo interpreto, lo que yo hago y lo que voy a utilizar de ello. ¿Sí vamos bien hasta aquí, Alicia? Sí. Ok. El segundo dice contenido actitudinal. Es decir, estamos hablando de la valoración de la calidad, la normatividad y los hábitos de orden. La valoración de la calidad. Bueno, pues todos queremos comprar un producto que sea de calidad, que nos dure 3, 4, 5, 6 o 20 o 30 años y que no sea desechable. Esto es a lo que se refiere. ¿Y qué es la parte normativa? Bueno, que todos los productos que nosotros consumimos se rigen bajo medidas o bajo reglas de las llamadas estandarizadas, que significa que sí cumple con lo que se requiere para el consumo. O sea, no vamos nosotros a comprar un producto que no pasó la norma. Al no pasar la norma significa que puede ser malo. Y al ser malo, pues nos están engañando con un producto que no nos va a ser de gran utilidad, ¿no? Y de ahí nosotros estaremos pasando a los hábitos del orden. Los hábitos de orden, de alguna manera, nosotros le vamos a llamar, lo vamos a identificar como disciplina. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es, el día de hoy yo tengo que buscar tres respuestas. Estas tres respuestas tendrán que ser en base a las que tengo en esta presentación, número uno, número dos o número tres. Esto es de hablar del hábito del orden. Y de ahí nos estaríamos pasando del contenido conceptual. Bueno, pues ¿cuál es esta parte del conceptual? Pues estamos hablando del material, de la cantidad y de la llamada distribución. Pero ¿cómo podemos manejar esta parte del material? Todo lo que a nosotros nos pueda servir
para lo que estamos buscando, ¿es válido que lo recurramos o es válido que lo tengamos para su consulta? Sí. Y no tiene que ser exclusivamente en libros, no tiene que ser exclusivamente en archivos, no tiene que ser de exclusividad de entrevistas, no tiene que ser de exclusividad de alguna otra que nos pudiera servir, ¿no? Por eso estamos hablando de material, debe ser amplio. Cuando hablamos de la cantidad, pues sí, no podemos excedernos, por ejemplo, con tener un material que se comprende de 1000 libros, porque nunca los vamos a poder consultar los 1000 libros, al menos en unos meses no, tardará años, entonces lo tenemos que disminuir a qué porcentaje, a lo mejor a 10 libros, y la cantidad de libros los podemos consultar todos ellos sin problemas en unas semanas, en unos meses, sí, por eso debemos de poner un límite. Y bueno, pues ¿qué es la distribución? La distribución es si lo que tengo en cuanto a cantidad y en cuanto a material me es suficiente, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a dividir, por ejemplo, en dos grandes grupos. ¿Cuál? Uno va a ser el grupo de consulta a la mano y el otro será de consulta para comparar el primero de ellos. No sé si me doy a entender aquí, Elisa. Ujú. ¿Sí? Sí, lo que yo lo que tengo es suficiente o más bien tengo que darle, ay, ¿cómo le explico? Le tengo que dar más información, ¿no? Tengo que poner algo más de lo que yo tengo. Ay, no le encuentro cómo explicarle. No, no, no te preocupes. Tú no, Tengo la no te idea de preocupes, cómo ¿eh? hacerlo. Ok. Sí, yo tengo, por ejemplo, Núcleo competencial. Bueno, ¿qué es el núcleo competencial? Lo divido en tres partes de manera breve. La primera se le llama actividad del perfil, la segunda la actividad relevante y la tercera la actividad significativa. ¿Cuál es la actividad del perfil? El ejemplo que yo ponía, me regreso, de todos los secretarios o de todos los que encabezan alguna de las instituciones, el del INE es el mejor, el que tiene un mejor perfil, porque tiene tres cosas diferentes que conoce. Y los otros solamente o conocen de pura política, o conocen de pura economía, o conocen de pura sociología, o conocen de pura biología. Entonces este cuate, pues es el que tiene un amplio perfil. Pero este amplio perfil, por supuesto, que es lo que hace que tenga relevancia su perfil, porque esa relevancia de su perfil nos permite entender que su condición, su posición, la información y el conocimiento con el que puede contar podrá contribuir o podrá administrar de una forma mejor no solamente los recursos financieros y humanos, sino que a lo mejor va a distribuir mejor la riqueza. Y yo no estoy diciendo que le quite a unos para darles a otros, sino estoy diciendo que de la riqueza que está disponible va a decir, mira, a ti te doy menos porque tú ya tienes más, al otro que no tiene nada le voy a dar un poquito para que lo tenga. Esto es hablar de una actividad relevante. Hablar de una actividad significante es que a lo mejor si hace las cosas bien en menos de un año, toda la gente va a querer que siga como presidente y a lo mejor en las próximas elecciones la gente puede tomar la decisión y proponerle que sea de nueva cuenta o que regrese una vez que permita aceptar la candidatura y que todos votemos por él, porque él no llegó por elección popular o por elección directa, sino fue una propuesta y una aprobación de la misma. Entonces ahora va a tener que competir, pero ahora que vaya a competir con todos los demás, pues él sin ningún problema se la va a llevar porque significa para la gente que es la mejor opción. Este es uno de los ejemplos más sencillos de los que te puedo hablar en cuanto a esa parte del núcleo competencial. Obviamente, si lo aplicamos nosotros en la vida educativa, pues no varía mucho, porque es algo muy similar. claro, Sí vamos bien hasta aquí. sí, Ok, entonces, como te decía, en estos momentos, la planeación. Entonces, yo necesito que tú escojas una materia que te guste, la que tú quieras, pero que te guste. A esa le vamos a llamar asignatura y vamos a empezar a llenar unos cuadritos de la forma más sencilla. Entonces, dime para que vayas pensando en una materia que te vaya gustando, ¿eh? Tú me dices. ¿La estás viendo la presentación, Alicia? planeación didáctica, coordinación académica, datos, identificación, docente de carrera, asignatura cicloescolar, cuatrimestre escolar. Ajá. Ok. Adjetivo. Entonces, no seas malita. ¿Qué necesito? Necesito que me vayas llenando en una hojita o en la máquina esto.
Te digo, esto va a ser algo muy sencillo, pero necesito que me lo vayas llenando. Quiero que le pongas planeación. Si quieres, no le pongas el término de didáctica, nada más ponle planeación, le puedes poner planeación educativa, planeación de enseñanza-aprendizaje, le puedes poner planeación de trabajo, le puedes poner planeación de actividades escolares, como tú le quieras poner, ¿sale? Planeación educativa lo puse. Ok, está excelente. Planeación educativa. Y entonces le puedes poner, si tú gustas, coordinación académica, le puedes poner control escolar, le puedes poner archivo, como tú le quieras poner. No precisamente tiene que ser coordinación académica, es como tú le quieras poner ahí, ¿eh? Porque al final de cuentas es tu Le diseño. puse, Te escucho. ajá, sí, datos. Ya. Ok, ahora pasamos nosotros a lo que aquí aparece como carrera. Tú le puedes poner, no necesariamente carrera, ¿eh? Tú le puedes poner nivel, le puedes poner cualquier palabra que te permita identificar de qué área estás hablando, de qué área. Muy bien. Bueno, y después estamos hablando de la asignatura y que también, como yo le decía, no tiene que ser precisamente la palabra asignatura, le puedes poner materia, le puedes poner evento, le puedes poner desempeño, o sea, cualquier palabra que te permita identificar de qué área de manera específica o especial es de lo que estamos haciendo el trabajo o vamos a hacer el trabajo. Muy bien. Y adelantito te aparece lo que es ciclo escolar. Si tú le quieres poner ciclo escolar o le quieres poner solamente ciclo o le quieres poner cualquier otra palabra que te permita identificar a ese grupo, solamente bien, igual, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo en la asignatura, yo quisiera hablar, mire, se está dando mucho el embarazo en niñas de 14 a 17 o 20 años. Ok, entonces, así por ejemplo, ponle asignatura, así como me lo acabas de decir, ponle orientación, plática, inducción, como tú le quieras poner, de embarazo, de Ajá. embarazo. Hasta ahí le vas a dejar de embarazo. Y donde le pones ciclo escolar, tú le puedes poner ahí edades y le pones adelantito en el otro cuadro entre 14 a 20 años, por ejemplo. A 20 años. Ajá. Y donde dice cuatrimestre, tú le puedes poner bimestre, trimestre, cuatrimestre, le puedes poner módulo, igual cualquier concepto que entiendas cuánto tiempo te va a durar eso que tú vas a hacer. Ajá. ¿Y más o menos cuánto tiempo tenemos Eh, para hacerlo? Todo esto que te estoy pidiendo, se supone que en cada clase ustedes van a ir agregando en una carpeta esta información, porque al final ustedes ya van a tener lo que necesitan para construir lo que se llama verdaderamente un plan de estudios. Porque o sea, un plan de estudios no solamente es que ponga los nombres de las materias, ¿eh? Tienes que poner Sí. una serie de contenidos que acredite o que demuestre que ese plan es 100% aplicable, utilizable. ¿A dónde? A un determinado lugar, como pudiera ser Michoacán, puede ser México, como puede ser Tepalcatepec. O sea, es un lugar ya establecido Sí. y que se supone que ya estás en condiciones profesional o científicamente hacerlo, porque no solamente tienes la información, sino que ya estás haciendo el llamado diseño curricular. Haz de cuenta que estás haciendo un libro. Entonces, Sí. toda esta información la tienes recopilada justo para que ya comiences a escribir en el libro, pero ya tienes lo que tú necesitas. Y esto es lo que estamos haciendo en estas sesiones. Muy bien. Ajá. Y entonces pasamos a otro cuadrito.
Aquí está el otro cuadrito. El otro cuadrito dice objetivos de la asignatura. Luego te dice modalidad y yo le puse código de Google de Classroom porque yo aplico esta plataforma. Pero le podemos poner, no sé, si no lo quieres poner esto, vamos a ponerle, por ejemplo, me viene a la mente, plataforma. Entonces nosotros o le quito la palabra plataforma y le pongo sistema, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando yo le pongo el objetivo de la asignatura, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con el objetivo de la asignatura? ¿Te acuerdas que hace rato hablamos? Me voy a regresar un poquito, voy a dejar de compartir esta y me voy a regresar a una, para que más o menos vayamos, no solamente aplica en las instituciones educativas, sino también aplica en las llamadas fuentes laborales. También aplica en la vida cotidiana ordinaria, donde nosotros queremos tener una especie de planeación para buscar buenos resultados, porque a lo mejor eso es lo que nos puede permitir hacer una especie de clasificación y luego reclasificación de la gente con la que nosotros vamos a trabajar. Nosotros, entre los grupos con los que vamos a trabajar, por supuesto, debemos de tomar en cuenta que hay gente que a lo mejor nada más tiene la primaria o la secundaria, o que tiene la preparatoria, o tiene todo es una profesión. Pero el hecho de que todos tengan una profesión no significa que todos tengan el mismo tipo de conocimiento. Por eso nosotros todo eso lo debemos reconsiderar. Justo desde el momento en que nosotros lo hemos reconsiderado, es cuando nosotros ya podemos, como parte de los elementos, comenzar a hacer una especie de planeación. La planeación es parte del llamado diseño curricular. Como dije, esta es una de las primeras partes con las que quiero continuarle, porque vamos a pasar a otras y lo decía, todo esto lo vayan integrando, lo vayan conformando a una carpeta sobre el trabajo para que ya cuando ustedes la revisen vean si ya tienen lo que necesitan para hacer un diseño curricular o la construcción o el mapa o como se le quiera llamar de lo que nosotros estamos buscando con esta maestría en educación. La maestría en educación, muchos pudieran pensar, voy a dejar de compartir, muchos pudieran pensar que es de exclusividad para las instituciones educativas. O otros pudieran pensar que la maestría en educación pues, es exclusividad para los profesores o los docentes. Y yo quiero mencionar que no es exclusividad, sino la maestría en educación es información que nosotros sumamos o agregamos para que podamos aplicarlo en base a nuestra experiencia en el lugar donde se necesite, donde se necesite. Muchos pudieran decir, pero ¿está encaminada la educación? Pues sí, en todos lados se necesita educación. En todos lados, en la casa se necesita educación, en el trabajo se necesita educación, en la calle se necesita educación, o sea, no hay lugar alguno donde no se necesite la educación, entonces la educación es universal y entonces la información, el conocimiento de esta maestría es para eso, ¿sí? Ahora sí que, Sí, ok, si ven ustedes, aquí en la parte, lo voy a marcar. Ya está. Si ven ustedes, yo le pongo diseño, diseño, por sesión, guión clase, guión horario, guión día, etcétera. Ustedes le van a poner como quieran, consideren o como más les guste a ustedes. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que, ven ustedes del lado izquierdo, como dice, se está quedando sin tiempo, tomará en 10 minutos. Bueno, está bien. Entonces, para que me diga, ya llevo 2 horas, pues, por eso es que ya me lo están cortando. Bueno, en 10 minutos. Si ustedes ven, aquí lo estoy subrayando. Si ven ustedes, y dice sesión 1, sesión 2 y tiene una fecha. Por ejemplo, porque estamos hablando de un diseño, y como dije, cada formato ustedes lo pueden ajustar a otras necesidades. Yo les estoy dando una generalidad. Si esto les puede ser de utilidad, bien, y si no, lo pueden modificar.
En la siguiente columna, por ejemplo, si ven ustedes, igual lo estoy señalando, dice apertura. Y yo le pongo en la apertura presentación de la materia, su importancia y sus funciones sociales en la vida jurídica. ¿Sí? Pues cuando nosotros estamos hablando de apertura, no necesariamente tiene que ser la presentación de la materia. Puede ser recordar información general. Puede ser qué es lo que sabes, qué es lo que conoces o qué es lo que piensas de la materia o de la asignatura. Es lo que ustedes crean y consideren aquí. Y luego entonces nosotros estamos hablando de algo que se le llama temas o subtemas. Ustedes saben que todos los temas por lo general, lo podemos dividir. Y esta división le vamos a llamar subtemas, según como nosotros tengamos los tiempos diseñados para manejarlo, ¿no? Yo aquí le puse número 1, concepto de patrimonio. Número 2, teorías del patrimonio. Número 3, teorías para distinguir el derecho real y el derecho personal. Ya, por ejemplo, si ustedes me preguntaran, esos 3 temas, ¿usted los va a dar en una sola fecha o en un solo día? Sí. Y lo tengo que hacer en base a tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 horas, perfecto. ¿Tengo 1 hora? Pues tendré que darlo cada uno de 10 minutos. Son 30 minutos para que después vengan las preguntas. Y en lo que viene la respuesta ya se me fueron 20 minutos. Nos quedaron 50 minutos y nos quedan 10 minutos. De esos 10 minutos hago una especie de retroalimentación de manera generalizada o agrego información o permito que alguien haga sus comentarios respectivos, que sea información para todos los demás. Por eso debo tomar mucho en cuenta lo que es el tiempo. Ok. Aquí dice, otra columna, dice objetivos. Y entonces nosotros en estos objetivos, ¿qué es lo que se está buscando? Yo le estoy poniendo manejar conceptos nuevos, saber la importancia de la rama. Yo así le pongo como objetivo muy general o muy específico para no meterme en muchos rollos. Y luego tengo enseguida donde dice actividades de enseñanza. ¿Qué le puse? Investigar de manera individual, ¿no? Hacer presentaciones de temas, preguntar dudas al docente de los temas comentados. Eso es lo que yo manejo. Y después, del lado derecho, continúa la columna y me dice recursos del docente. Pueden ser recursos del profesor, recursos del trabajador. Ya dije que estos ajustes ustedes pueden hacerlo de acuerdo a otras necesidades. No tiene que ser exactamente así, por favor, no. Y entonces en los recursos del docente yo le puse fuentes de información básicas de Internet, uso de correo electrónico para enviar información complementaria, le pongo plataforma de Zoom y de WhatsApp, y luego le pongo conversatorio de punto de vista y razones de ello. Otra columna del lado derecho que continúa dice actividades de aprendizaje. Le puse ahí elaborar una síntesis de los temas, hacer una serie de 2 preguntas por tema, hacer un mapa de ideas relevantes del tema. Continúa la columna y dice cierre. ¿Y qué es lo que yo manejo en el cierre? Le pongo retroalimentación entre alumno y docente. Puede ser entre profesor, puede ser entre trabajador, ¿eh? Si existen dudas anteriores, preguntar y reafirmar con interpretación de lo visto. Y luego enseguida le pongo compartir datos e información. Eso es lo que yo manejo como cierre, pero también hago mención de un tiempo. Y dice 15 minutos por tema, es decir, tengo aquí 4 temas, entonces me llevo 60 minutos, ¿no? Aquí le puse 90, es 60. Y entonces de esos 60 minutos yo ya no cuento con más tiempo. Entonces tengo que disminuirlo. Le quito lo de 15 minutos y le voy a poner lo de 10 minutos. Ahora sí, 10 minutos por tema, son 40 minutos, me quedan 20 para hacer otras cosas. Luego le pongo 5 minutos por pregunta, entonces significa que nada más puedo permitir 3 preguntas como máximo. No puedo dejar 4 preguntas porque se me acaba el tiempo. Y luego enseguida le pongo 5 minutos dando respuestas, 10 minutos de descanso, 10 minutos de ajuste. Todos estos minutos que yo le pongo, lo estoy haciendo programado en 1 hora, a lo mejor en 2 horas o en 3 horas. Todo dependerá de las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Entonces, que no se les olvide, esta es parte del diseño por sesión. Es decir, esa es una parte muy, muy general de un diseño.
de una sesión, de una clase o de un horario o de un día determinado. Recuerden que estamos hablando de diseño curricular. Hasta aquí